Bueno, ahora que ya están todas las cosas técnicas, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta mesa redonda que estamos organizando desde la CRT, la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, junto a la Juventud Anticapitalista y Revolucionaria de Contracorriente y también la Agrupación de Mujeres y Disidencias Pan y Rosas. Lo hacemos en este espacio que construimos desde abajo, desde la autoorganización y abierto a luchas y a la discusión de ideas políticas que refuercen nuestra clase, ¿no? Y para crear un fuerte proyecto político propio de nuestra clase como clase trabajadora, que es el Centro Cultural Socialista La Comuna. Lo hacemos ahora, justo en este momento, a 50 años de la muerte de Franco, que se cumplió este pasado 20 de noviembre. Pero también lo hacemos para recuperar las lecciones de ese momento que se abrió después, que es esa transición, que fue un momento convulso y un espacio en el que también muchas personas se atrevieron a plantear que hacía falta luchar por una sociedad distinta, por romper de verdad con los casi 40 años de dictadura y no permitir que simplemente se diera un traspaso de poderes y una continuidad que dejaría todo pues atado y bien atado como quería el dictador. Por ello, en estas jornadas que hemos impulsado en distintas ciudades, como Madrid, Barcelona y ahora aquí en Zaragoza, hemos querido titularlas «Rompamos el consenso, ni olvido ni perdón». Porque, en primer lugar, no queremos olvidar los crímenes del franquismo, pero tampoco los de la transición y los lazos de continuidad que continúan hasta el día de hoy. Tampoco queremos olvidar la memoria de quienes lucharon y quienes desafiaron la dictadura y el llamado consenso del 78. Decimos ni olvido ni perdón porque, como muchas de aquellas personas que sufrieron los efectos de la dictadura y que denunciaron la impunidad que trajo esa ley de amnistía que permitió un pacto de silencio y que tapó y escondió muchos crímenes de la dictadura, tampoco aceptamos ningún falso perdón, ya que aquellos culpables siguieron ocupando puestos y cargos y, a pesar de la transición, quienes quisieron vender que la democracia era simplemente el inicio de algo distinto, nosotros sabemos que dio paso a una democracia para ricos que casualmente hicieron, en muchos casos, fortuna gracias a ese régimen que nunca acabó de extinguirse. A diferencia de lo que nos quieren hacer pensar, la pelea por una verdadera ruptura con el franquismo se dio desde abajo, desde los movimientos en las calles, en las universidades, en los centros de trabajo, donde se buscaba llevar más lejos el cuestionamiento que se trataba de cerrar en esas negociaciones que se daban a puerta cerrada por arriba. Pero yo en este momento, que me parece clave a nivel histórico, ¿no?, y social, también quería remarcar el papel que ocuparon en estas luchas las mujeres y las disidencias sexuales. Ellas, quienes habían sido reducidas a una simple especie reproductora, donde la imposición de una feminidad dirigida especialmente por la sección femenina y donde muchos de sus derechos básicos habían sido reducidos a una tutela de un hombre, ¿no? Porque el patriarcado franquista fue especialmente duro hasta el punto de que hasta 1963, a muchos os puede impactar, ¿no?, esta fecha tan cercana, era legal matar a una mujer si ésta tenía una relación extramatrimonial. Y también se da el caso de que si alguna se salía del rebaño, de esas ideas que defendía la sección femenina y que querían imponer, ¿no?, a esa naturalidad de los géneros, si alguna se salía de esas ideas, era internada en instituciones como el patronato, que buscaban dignificar la moral. Y que tantas mujeres, aun a día de hoy, siguen denunciando por sus prácticas abusivas. Y que para nada acabó con la muerte del dictador, sino que también siguió en democracia, ya que no se cerró hasta 1985. Muchas mujeres aparecieron en la transición con la rabia y el impulso de pelear por demandas como el derecho al divorcio, como el derecho al aborto, como el uso de anticonceptivos o como la libertad sexual para poder desvincular la vivencia de la sexualidad de la reproducción que imponía la moral nacional católica, y permitiendo abrir camino a todas aquellas que vinieron después, a todas aquellas que han querido vivir libremente su sexualidad y construir relaciones más libres e igualitarias. Pero es que no solo eso, no solo se ocuparon de las reivindicaciones específicas, sino que muchas mujeres también fueron centrales en apoyar a los hombres presos y perseguidos por la dictadura, en pelear por mejorar las condiciones laborales en sus centros de trabajo. Quiero recuperar aquí pues, el legado de las batas rojas de Tarragona, por ejemplo,
O también el caso de una gran figura que queremos también hoy recordar aquí, que fue el caso de Yolanda González, una joven que peleaba por unir las luchas de las estudiantes con la clase trabajadora. Y también quiero También quiero traer aquí hoy la pelea que se dio por acabar con leyes como la Ley de Peligrosidad Social y Rehabilitación, que fue aprobada en 1970 tras la Ley de Vagos y Maleantes. Esta ley criminalizaba las disidencias, encarcelaba y permitía terapias y torturas contra la diversidad sexual simplemente por el hecho de ser y vivir libremente. Cuando vemos hoy en día a esa derecha que promueve el odio contra las personas LGTBI, y que quiere devolvernos a la falta de derechos de nuestras abuelas, que sabemos que no hay nada que desear en ese momento, les decimos que cada vez somos más, que nos unimos para enfrentarlos y que en esa pelea es donde las compañeras de Pan y Rosas, junto con nuestros compañeros de Contracorriente, como Juventud Revolucionaria, llevamos peleando desde hace más de 10 años. Queremos que este acto no sirva solo únicamente para recuperar esas luchas del pasado, sino que nos sirva para sacar lecciones, saber cómo continuar en este presente y pensar cómo construir esa verdadera ruptura con los poderes económicos y políticos que siguen sustentando este sistema capitalista y patriarcal bajo la opresión y la explotación de nuestra clase. Por ello, queremos traer el debate sobre esta etapa con unos ponentes que vivieron esta época y que pelearon porque las cosas fueran distintas a como sucedieron, pero también queremos traer a jóvenes que hoy en día pelean por recuperar esta memoria y los aprendizajes que salieron de esta. Quiero empezar, ahora voy a nombrar a los ponentes que van a ocupar esta mesa, y quiero empezar nombrando a David Ubico Soler, que es un compañero que tendría que haber participado hoy, pero que está enfermo y no ha podido venir, pero vamos, le hacía mucha ilusión estar. Por eso voy a darle un pequeño más espacio a nombrar quién fue, ¿no? Ya que él no puede estar aquí hoy. David Ubico Soler fue un obrero del metal de Zaragoza, fue un militante sindical y participó activamente en las grandes huelgas del metal que se dieron aquí en los años 70. Fue una de las movilizaciones obreras más importantes del final del franquismo, donde miles de trabajadores se organizaron en asambleas y paros que desbordaron el sindicato vertical y pusieron en cuestión el régimen desde los centros de trabajo. Fue en ese contexto represivo donde en septiembre del 75 David, junto a una veintena de trabajadores, estaban reunidos en una reunión sindical clandestina en el Colegio Pignatelli cuando fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, donde permanecieron incomunicados y sometidos a torturas físicas y psicológicas por la Brigada Político-Social, con palizas, amenazas y humillaciones sistemáticas. Entre los responsables de aquellos interrogatorios se encontraba el inspector Jesús Martínez, que fue mano derecha de Billy el Niño y ampliamente señalado este inspector posteriormente por víctimas del franquismo, que además no solo no fue juzgado, sino que continuó su carrera policial después tras la dictadura. Tras esos días en comisaría, David ingresó en la cárcel de Torrero, donde permaneció varios meses y llegó a enfrentarse a una petición de casi 8 años de prisión. Finalmente fue liberado el día siguiente a la muerte de Franco, en noviembre del 75. Con el caso de David, y seguramente si hubiera estado aquí lo explicaría pues mucho mejor que yo, lo que queríamos mostrar es cómo sigue, de una forma clara, cómo la llamada transición no supuso realmente una ruptura con el aparato represivo franquista, sino que muchos torturadores conservaron cargos, muchos fueron ascendidos o incluso condecorados, mientras las víctimas quedaron sin una opción de verdad y justicia, amparados por una ley de amnistía del año 1977 que lo que buscaba era un pacto de silencio y seguir adelante, pero sin ningún tipo de reparación. Sabemos que a David le hubiera gustado mucho estar aquí, pero sobre todo compartir mesa con estos ponentes de nivel, tanto que vivieron también la transición como jóvenes que hoy en día luchan por mantener este legado, ¿no? Y es por ello que quería nombrar al primero de nuestros ponentes hoy aquí, que es Carlos Olmedo. Carlos Olmeda, estudiante encausado de las 7 de Somosaguas y militante de Contracorriente. Ángel Luis Parra, compañero de Yolanda González en el PST y militante actualmente de Corriente Roja. Y por último a Jorge Remacha, historiador, docente y militante de la CRT. Con ellos queremos hacer esta mesa
posteriormente, cuando acaben sus intervenciones, abrir el espacio a preguntas, intervenciones y todo lo que se quiera comentar, que creo que hay mucha gente aquí que podrá querer también contar sus propias experiencias. Y por último haremos un pequeño acto homenaje. Entonces, ya les doy paso a ellos la palabra y espero que sea de vuestro interés. Bueno, y impone empezar siempre este tipo de actos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Nada, impone mucho empezar, ¿no? Sobre todo con la presencia de Ángel Luis aquí a mi vereda, que siempre a mí me emociona muchísimo tener a militantes que lucharon durante el franquismo, que lucharon durante la transición, ¿no? Y que nos dejan ese legado y del que aprendemos muchísimo. Me emociona y me hace sentir en continuidad, ¿no? con este hilo de las luchadoras y luchadores que pelearon durante esos años, ¿no? Y es una pena que no estuviera David Ubicao, porque la verdad que me apetecía muchísimo escucharle. Nada, yo en realidad voy a empezar de una forma más light, me parece, ¿no? Que es tratando de pensar desde la juventud cómo el porqué de esta charla, ¿no? Por qué la juventud tenemos el deber de aprender del legado de nuestra historia, del legado de la transición, de la lucha contra el franquismo, ¿no? Y por qué hace a los grandes retos presentes que tenemos por delante, por qué hace a enfrentar la represión, por qué hace a enfrentar la extrema derecha y al objetivo que tenemos todas de enfrentar a este sistema capitalista terrible, ¿no? Bueno, yo, para los que no lo sepáis, aparte de militante de Contracorriente y de la CRT, soy también uno de los 7 de Somos Aguas, que somos 6 estudiantes y un trabajador, denunciados y represaliados por la extrema derecha, por Iván Espinosa de los Monteros, por protestar pacíficamente en la universidad, en nuestra universidad, contra la extrema derecha y sus discursos de odio, ¿no? Y afrontamos la represión, hay que decir, con mucha honra, sabiendo que ese día, en nuestra facultad, cuando vinieron nazis ligados a Desokupa a amedrentar a estudiantes, cientos y cientos de estudiantes, de profesores, salieron de las clases y mostraron que la extrema derecha no tiene cabida en nuestras aulas. Esa es la razón por la cual ahora mismo estamos denunciados y en un proceso judicial, ¿no? No somos una excepción. Antes de nosotras vinieron las 6 de Zaragoza, a las cuales les quiero mandar además un cálido saludo, porque 2 de ellos siguen en la cárcel, ¿no? Siguen presos por protestar contra un acto de Vox. Vinieron antes que nosotros los presos en el movimiento democrático catalán, los cientos de jóvenes represaliados que se dan en todo el estado, ¿no? En el movimiento por la vivienda, los chavales de Alsasu, los denunciados y represaliados de las acampadas, del movimiento por Palestina, o los estudiantes que fueron detenidos por protestar contra el acto de Macarena Olona en Granada, solo por nombrar algunos de estos casos de los últimos años, ¿no? Pero si tiramos de la cuerda de la represión, lo interesante de ver que la misma represión que sufre hoy en día el movimiento estudiantil, que sufre el movimiento obrero, que sufren las organizaciones políticas con las infiltraciones policiales, vemos que es parte del mismo nudo, atado y bien atado, del régimen del 78, heredero de los pactos con el franquismo. Es tan continuo a veces que son hasta las mismas familias las que aplican la represión. Y si no, preguntárselo a Carlos Lasala. Reprimieron durante toda la dictadura, continuaron reprimiendo durante la transición y continúan reprimiendo hoy. La continuidad del régimen, construida a tiros por los genocidas y por los que pactaron con ellos, se mantiene a día de hoy. Y mientras la ultraderecha manipula la historia y te vende que la dictadura fue un milagro económico, ¿no? Y que fueron todos maravillas para las familias ricas que se beneficiaron de ser aliadas del régimen, sigue también, aparte de ese discurso de mierda,
el discurso vigente de que fue una transición pacífica, modélica, que fue un consenso entre españoles. Consenso, mis narices. Rompamos el consenso, ni olvidamos ni perdonamos. Pero incluso entre los discursos más progresistas se mantiene todavía la idea de que no se podía hacer nada mejor, que era la única solución posible, ¿no? De que no daban las fuerzas también. Olvidar la historia y olvidar el balance de la lucha de clases durante el franquismo y la transición no solo es un insulto para todos aquellos revolucionarios que dieron la vida, que sufrieron las torturas por pelear por otro mundo, sino que es también perder una guía de acción valiosísima que es clave a la hora de pensar en cómo, por ejemplo, enfrentamos a la extrema derecha hoy. Tirar del hilo rojo de las lecciones para pensar cómo levantamos una juventud que se plante ante la extrema derecha y que hay que poner en el centro las lecciones que nos aportan esos años, que para nosotras son las lecciones de la lucha de clases, de la autoorganización, de los trabajadores, de la unión obrero-estudiantil y con los sectores oprimidos, en unidad de acción. Son las lecciones que hacen recordar y la memoria de esta lucha a los retos presentes. Para desatar esos nudos, ¿no? Decimos hoy que hace falta tomar la tarea de construir una juventud que no rebla ante la represión, venga esta de la ultraderecha, de la policía, de los juzgados o de la ley Mordaza que gustosamente aplica el gobierno progresista cuando tiene la ocasión. Porque no reblaron aquellas estudiantes que se batían contra los grises, que no miraron hacia otro lado, que afrontaron las torturas, que tuvieron que ver a sus compañeros asesinados por la policía en las manifestaciones cuando querían confluir los trabajadores, como fue el caso de Emilio Martínez y José Luis Montañés en la manifestación que se cumple justo el aniversario, se cumplió ayer el aniversario en protesta contra la ley de autonomía universitaria en Madrid. Era la juventud inspirada por el mayo del 68 y en la que latía la semilla de un mundo nuevo, la juventud que protagonizó todo ese enorme ciclo de luchas. Y si nos vamos un poquito más atrás, también era la juventud que protagonizó en nuestros pueblos, en nuestra tierra, una revolución social sin precedentes que fue brutalmente aniquilada por el fascismo y, digámoslo también, por aquellos que en nombre de parar el fascismo mataron a obreros revolucionarios que son el estalinismo y la república burguesa. No hay algo que me cabree personalmente más que cuando dicen que la juventud ya es de extrema derecha, que ha llegado el fascismo, ¿no? Y que la gente no se moviliza, que la juventud está atontada con los móviles, ¿no? Y con las redes sociales. Decir esto tiene consecuencias, y es que es dar la batalla por perdida antes de pelear, aparte de que es radicalmente falso. Pongamos la mirada, por un momento, en la lucha de clases. Hace 2 días, en Portugal, bueno, supongo que lo visteis, ¿no? Pero hubo una huelga general de más de 3 millones de trabajadores en todo el país contra una reforma laboral de la derecha. Y obviamente fue una huelga que protagonizó la juventud trabajadora y las estudiantes también. En Italia hace unas semanas, los portuarios en Génova, junto con el movimiento estudiantil, le impusieron a las grandes centrales sindicales una huelga general por Palestina. Un proceso que sigue a día de hoy, que es la vanguardia del movimiento obrero en Europa y a nivel internacional a día de hoy. Y recordemos quién gobierna en Italia, la gran progresista Meloni, ¿no? Bueno, pues le impusieron a las centrales sindicales que habían pactado con el gobierno de extrema derecha una huelga general. En Estados que habían pactado con la derecha la pasividad, más la huelga general no la pactaron con la extrema derecha. En Estados Unidos, la juventud trabajadora, migrante, llena las autovías contra la policía antimigratoria de Donald Trump, y la juventud llenó las universidades de tiendas de campaña contra el genocidio en Palestina para denunciar la complicidad del imperialismo. En Argentina, donde nuestras compañeras tienen un rol además fundamental, vienen desde el minuto 1 que llegó Milei a la Casa Rosada dando la pelea y protagonizado la juventud en las universidades decenas y decenas de tomas de las universidades, ¿no?
Podemos nombrar otros ejemplos. Marruecos, la juventud protestando contra el régimen. En Nepal, tiraron al gobierno en apenas unos días la generación Z, ¿no? Con esto no quiero decir que no haya crecimiento de la extrema derecha y hasta de sectores más radicalmente y abiertamente fascistas, o que los estados burgueses no estén preparando salidas de fuerza con el objetivo de darle un golpe rotundo a la clase obrera y a su capacidad organizativa. Y es que sí, hay chavales que frente a la crisis, la imposibilidad de tener un futuro, de acceder a una vivienda, pero también frente a la inacción que provoca la izquierda reformista, se radicalizan por derecha. Pero hay toda una juventud que se está comenzando a cuestionar por izquierda la crisis y que están dispuestos a plantar cara. Y hemos visto un pequeño ejemplo de esto hace apenas unas semanas, cuando vino a las universidades públicas el agitador Vito Quiles. En redes sociales, la extrema derecha son los putos amos, pero en el terreno de juego es el movimiento estudiantil el que les gana de goleada. Y se demostró en la Complutense, en mi universidad, se demostró en la UAB, se demostró en Euskal Herria y se demostró en decenas de ciudades quién le gana el juego a la extrema derecha en las calles, que es el movimiento estudiantil. Es un pequeño ejemplo, pero que nos muestra la necesidad que tenemos la juventud de recoger las mejores lecciones de aquella juventud que peleó contra Franco y contra la extrema derecha. Y retomando el espíritu del mayo del 68, fuimos miles las que acampamos en decenas de universidades para pelear contra el genocidio. Una juventud que no está dispuesta a concederles ni un centímetro a la reacción, que no concilia con los gobiernos imperialistas, con sus gobiernos imperialistas cómplices de genocidios, y que quiere pelear por una sociedad distinta. Por las que vinieron y por las que vendrán, tomemos este legado, y para hacerlo hay que materializarlo, compañeras, en organización, en seguir dando la pelea contra la extrema derecha y contra la reacción, en hacer presente a nuestras amigas, nuestras compañeras de clase, de trabajo, la memoria de la que somos orgullosamente una parte de ella, un pasado de lucha de nuestra clase, de lucha contra la dictadura y sobre todo de lucha por una sociedad sin explotación ni opresión, una sociedad socialista. Y le doy la palabra a mi compañero Ángel Luis Parras. Bueno, buenos días. Bueno, yo quería empezar por agradeceros este acto. He podido participar estos días en Barcelona, en Madrid, en varios actos, y quería felicitar a las compañeras y a los compañeros de Contracorriente, de CRT y de Pan y Rosas, porque sorprendentemente el evento 50 años de la muerte del dictador daba como para mucho juego en potencia, ¿no? Para muchos actos, y sin embargo habéis sido la excepción, casi la excepción total, quitando alguna cosa menor, de haber hecho una campaña que es esta campaña de rompamos el consenso. Así que felicitaciones por el trabajo y por cómo terminaba ahora Carlos, porque también uno hace suyo la memoria de los luchadores cuando la hace y la transmite. Y la memoria de Yolanda, quien más las habéis transmitido, habéis sido vosotras y vosotros. Así que doblemente ese agradecimiento por todo lo que habéis hecho. Quería referirme en relación al tema de Yolanda a tres cosas. Uno, quién era Yolanda. Otro, el contexto en el que se produce el asesinato de Yolanda. Y finalmente un poco cuál es, a nuestro entender, el legado de esa lucha, ¿no? Bueno, entonces, para comenzar, en enero de este año, la cadena SER hizo un programa que se llamaba Vida y muerte de una demócrata, dedicado a Yolanda González. Lógicamente un programa de la cadena SER tiene una audiencia millonaria, ¿no? Pero fijaros la presentación que hicieron de Yolanda. Bueno, Yolanda era mucho más que una demócrata. Yolanda era una militante revolucionaria. Yolanda era una chica que nació en una barriada obrera de Bilbao, hija de un trabajador metalúrgico,
y de una que se llamaban entonces amas de casa, Lidia, que bueno, tenía un coraje enorme, además que la conocimos. Yolanda empezó a militar muy joven. El día que la asesinaron, ella siempre llevaba el laburu colgado del cuello. Era un laburu que le habían regalado los trabajadores de una fábrica, porque ella estuvo apoyándoles en la huelga, pese a que era muy jovencita, desde el primer momento. Y entonces, como homenaje, le regalaron el laburu que llevó colgado hasta el día de su muerte. Yolanda llegó a Madrid con 18 años, se matriculó en electrónica, en la FP, y ya militaba en lo que luego sería el Partido Socialista de los Trabajadores, que se fundó a finales del año 79. Entonces ella, siempre dijimos que tenía muchas razones para luchar, porque era mujer, porque era joven, porque era vasca, porque era estudiante y porque era trabajadora, y ella lo resumió todo eso en la lucha por la construcción de un partido revolucionario y por el impulso en ese momento de la lucha estudiantil a la que ahora me referiré. Bueno, esa era Yolanda. Entonces siempre hay muchas historias cuando la gente muere y muere de esa manera, todo el mundo lo recuerda y cada uno intenta recordarlo de una manera. Yo creo que como hay que recordarlos es como eran, no como uno diría lo que serían hoy, sino como lo que eran. Y eso era Yolanda, una militante trotskista, revolucionaria, internacionalista. A Yolanda la secuestraron la noche del 1 al 2 de febrero del año 1980, un comando que luego se autodenominó Batallón Bajo Español. Venía de una reunión de los estudiantes, porque eran los momentos de las huelgas, de las que hablaba antes Carlos, y entraron a su casa, la secuestraron por la noche y la dieron lo que los fascistas llamaban, después de la guerra civil, darle el paseo. Le dieron el paseo y la mataron en un descampado de 3 tiros. Después se supo, y con mucha brevedad, porque uno de los implicados, que era un policía nacional, delató a sus compañeros porque él pensaba que no iba a ser tanto lo que iban a hacer, que era para darle un susto, ¿no? Y de aquella investigación resultó la implicación de gente vinculada a los servicios de seguridad del Estado, como Emilio Ellín, que seguro mucho lo habéis conocido después del caso del militar de Córdoba que mató a los 2 hijos, y se abrió una investigación y el que hizo la investigación fue Emilio Ellín. También participó como perito que era en la presidenta del Parlamento catalán, en la investigación que se hizo. Bueno, este personaje trabajó siempre para los servicios de seguridad del Estado, se fugó 2 veces de la cárcel, fue refugiado en Paraguay por el que era el dictador Stroessner, y gracias a un empeño y otro de la familia, de los compañeros y de algunos periodistas, se logró su extradición. Volvió aquí, estuvo muy poco tiempo y salió en libertad a dar formación a la Ertzaintza, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los Mossos de Escuadra. Ese es el vínculo de estos personajes. Yo me quería referir para entender por qué esta forma brutal y por qué a Yolanda, cuál era el contexto en el que se daban estas cosas, ¿no? En los años 70 confluyen los inicios de una crisis económica que en el año 73 sería conocida como la crisis del petróleo. Confluye ya la agonía del dictador, que moriría en el año 75. Confluyen fenómenos internacionales como la Revolución Portuguesa, que aquí generó una enorme crisis, incluida en el propio ejército, y la aparición del movimiento de la Unión Militar Democrática. Y confluye también, y lo más importante, un enorme ascenso de las luchas obreras, de una clase obrera mucho más rejuvenecida. Yo siempre le cuento a los compañeros y a las compañeras que la fábrica que yo trabajaba, que entré con 18 años a trabajar, la comisión obrera, que era clandestina, el más veterano de nosotros, al que le llamábamos el viejo, tenía 23 años. Entonces, imaginaros cómo éramos esa recua, ¿no? Era todo chavalería pura. Unos éramos los hijos de los que ellos llamaban que habían vencido, a los que habían vencido, y otros no, eran
chavales cuya familia no tenía tradición comunista ni tradición de lucha. Pero era un momento de mucha lucha obrera y de la aparición de este fenómeno que fueron las comisiones obreras, esa organización clandestina que nació de manera fugaz, pero que después se fue estabilizando y cada vez fue teniendo más espacios. Y al mismo tiempo que se producía ese ascenso, esa crisis económica, esas repercusiones internacionales por la Revolución Portuguesa, el ascenso de las luchas obreras y la organización de la clase, el Estado y el gobierno, el régimen, seguían con su represión. Es decir, fueron los años donde a finales del 69 16 personas fueron procesadas en el llamado proceso de Burgos, 6 de ellos condenados a pena de muerte, algunos a 2 penas de muerte, era así de siniestro el régimen. Fueron los años también de muerte de muchos activistas obreros, repartiendo hojas en la puerta de una fábrica, o eran abatidos a tiros por la policía, en el Ferrol, en San Adrián de Besós, en Granada. Fueron años, por ejemplo, del 71-72, donde creció mucho en las elecciones sindicales, todavía dentro del vertical, lo que se llamaban los enlaces y jurados vinculados a las comisiones obreras, y fueron detenidos y destituidos casi 18.000 de esos enlaces por parte del régimen. Y fueron los años también donde se detuvo a la dirección clandestina de las comisiones obreras y daría lugar al famoso proceso 1001, donde estaba Camacho, Sartorius, Saborido, toda la gente que formaba esa coordinación. Bueno, eso es el contexto que precedió al momento después del que vamos a hablar de Yolanda. Para que os hagáis una idea de esos momentos, yo tenía por aquí unas estadísticas. En el año 76 participaron en huelgas prohibidas, por supuesto, ¿no? Y bajo la dictadura, más casi 4 millones, 3.600.000 trabajadores en huelgas. Se perdieron más de 100 millones de horas de trabajo por las huelgas. Eso fue el año 76. En el año 77 fueron 3 millones, en el año 78 aumentó y en el año 79, y ahora volveré sobre esto para que se entienda por qué, la cosa subió a 6 millones de huelguistas. Hay algunos hitos de esas huelgas que marcarían mucho lo que fue la transición. Una de ellas es la de marzo del año 76, cuando los trabajadores de Vitoria se declaran en huelga, montan un comité central de huelga, la gente del campo empieza a llevarles ayuda, las mujeres se organizan, los estudiantes y las estudiantes les apoyan y aquello se convierte en una huelga obrera que pone todo patas arriba. Se concentran en una iglesia para hacer una asamblea, más de 5.000 trabajadores, y la policía abate a tiros, directamente disparando contra la iglesia y después provocando la salida y disparando a quemarropa. 5 de aquellos trabajadores murieron y la brutalidad de aquella acción policial, a todas luces fuera de proporciones, tenía que ver con dar un castigo ejemplar, con sembrar el terror. Esa era la razón fundamental. Porque aquel proceso de huelgas comenzaba a amenazar algo que era lo que se trabajaba entre bambalinas, mientras que por arriba se estaban produciendo las negociaciones para ver cómo se hacía el cambio de régimen, es decir, cómo era posible cambiar el régimen y traer las libertades, la democracia, etcétera, pero preservando las instituciones centrales del franquismo, es decir, que no se tocara un pelo a todo su aparato judicial, cambiando el cartel de Tribunal de Orden Público por el de Audiencia Nacional, y se acabó, que no se tocara a aquellos que habían sido parte de la tortura, de la represión, que no se tocara a la omnipresente Iglesia y sus bienes, cómo hacer un cambio preservando esas instituciones. Y mientras eso se cocía por arriba en medio de una crisis del régimen, por abajo lo que fluía era una lucha enorme de una clase obrera rejuvenecida que además se iba organizando en torno a las comisiones obreras y que amenazaba ese proceso de negociación. Ese es el hecho que provoca una política de pinza. Por un lado,
hay que reconducir esa situación, pero por otro lado hay que dar palos, hay que matar, hay que reprimir para sembrar el miedo y reconducir esa situación. Ese hito del 76 tuvo un salto cualitativo, si se puede decir así, en enero del 77 con el asesinato de los abogados de la calle Atocha. Atocha 55 era un despacho de abogados laboralistas, en realidad dirigido por el Partido Comunista y por las comisiones obreras. Era un centro de organización del trabajo de las comisiones obreras. Allí había consultas hasta las 12 de la noche y colas en la puerta en la calle Atocha, porque eso eran los despachos laboralistas. Y el asesinato de los abogados de Atocha fue el intento de volver a sembrar el terror y a desmantelar ese movimiento que estaba amenazando ese proceso de negociación de la transición. Aquí hay un tema clave, estamos hablando de enero del 77, que es la acción del Partido Comunista. Yo les contaba a los compañeros en Madrid, yo en el año 77 era militante del Partido Comunista. Cuando matan a los abogados, yo trabajaba en la construcción, era una empresa que montaba muebles en las obras. La empresa paramos todos los compañeros y las compañeras, como miles de trabajadores que paramos de manera espontánea. Como militante entonces del PC, me pidieron, porque era de un barrio que éramos un poquito pendencieros, hay que decirlo, de mi barrio, y entonces siempre nos llamaban cada vez que había bronca con la policía o tal, nos llamaban a nosotros para formar parte del servicio de seguridad del entierro, ahí en la Plaza de las Salesas. Y yo formé parte del servicio de seguridad de la Puerta el día que enterraron a los abogados. Bueno, ese día, contra todo lo que nosotros pensábamos que era nuestro momento, que era el momento de decir se acabó, la dirección del partido lo que ordenó fue que había que guardar silencio, absoluto silencio. Y el papel de la gente de la seguridad fue exigir silencio. Claro, lógicamente acabamos más de uno en la lona, no entendíamos nada, cerca, por eso hoy es una lástima que no esté aquí David, porque partidos como el PT, la ORT, la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento Comunista, se manifestaban y a los gritos y se enfrentaban a la policía. Y hay un vídeo, que lo podéis ver, está en los programas de La Sexta, del que era el responsable del operativo de seguridad del Partido Comunista, Lara, hablando con la policía y alardeando de que entre la policía y un partido ilegal como nosotros, dice, hemos garantizado la seguridad. Y eso lo reclamaba como un hito, como una proeza. A eso le sucedió después la declaración de aceptación de la bandera, en el mes de abril con la legalización, y se culminó con la firma de los pactos de la Moncloa en el año 77. Es decir, la pinza se cerraba con las direcciones del partido más importante y la dirección de las comisiones obreras desmontando el movimiento, atenazándolo. La negociación continuaba por arriba, pero por abajo no cejaba las muertes más selectivas, más vinculadas a la extrema izquierda, a la gente que rompía la negociación y el consenso. Y ese es el contexto en el que hay que entender qué pasó con Yolanda. Porque el año 79, donde se suponía que la cosa se iba encauzando ya teníamos la Constitución que se había negociado, esa que se negoció con una ley franquista y que la votaron gente que habían sido electos con una ley franquista y senadores que habían sido elegidos por el rey directamente por designación real. Esos fueron los que votaron la Constitución. Ya parecía que estaba todo encauzado. Y sin embargo, al compás de la crisis y de esa energía que tenía la clase obrera o que teníamos en ese momento, las huelgas siguieron subiendo. Fue el año que más huelgas dio, 6 millones de huelguistas en el año 79. Y el problema además es que a esas huelgas de la clase obrera empiezan a aparecer los estudiantes y las estudiantes. Y empiezan a aparecer retomando el grito de obreros y estudiantes unidos adelante, reivindicando el hijo del obrero a la universidad,
Y esa gente empieza a buscar la unidad con la clase obrera, que además sale a la huelga por la crisis económica y porque nos quieren meter una ley que es el famoso Estatuto de los Trabajadores, que era una barbaridad que hasta fecha de hoy seguimos sufriendo. Esa unidad se daba además potenciada por organizaciones que estaban por fuera de quien negociaba el consenso. El Partido Socialista de los Trabajadores, el partido que nosotros fundamos en octubre-noviembre del 79, éramos gente, la mayoría muy joven, pero éramos gente que ya habíamos roto con el PC algunos, los más veteranos, otros que empezaban su vida política, pero que ocupó un papel muy importante en las movilizaciones estudiantiles y no estaba en el sarao, como otras organizaciones, en el sarao de la negociación del consenso. Entonces aquello era una amenaza porque ponía en riesgo todo el entramado que estaban montando. Aquello lo hacía peligroso e ingobernable. Y ahí es donde viene la brutalidad. Por ejemplo, antes Carlos hablaba de ayer fue la fecha cuando mataron a José Luis y Emilio. Bueno, ahí para que veáis, a José Luis y Emilio lo matan en la glorieta de embajadores que estaba en la escuela de magisterio ahí. Y veníamos, por un lado, los trabajadores en manifestación y de frente, bueno, era al revés, venían los estudiantes y enfrente los trabajadores. La idea era confluir todos ahí, donde matan a José Luis y Emilio, antes de que lo mataran, lógicamente. Y el papel de la seguridad de comisiones obreras fue que no llegáramos, que no nos metiéramos en ese sarao, porque los estudiantes ya se sabe cómo son. Y en esa separación y en ese interín es cuando interviene la policía y los mata. Es decir, el crimen fue gigantesco por el proceso en general, pero tuvo esas consecuencias prácticas. En ese contexto es en el que aparece la coordinadora de estudiantes. Cada día se va llenando, cada sábado aparecían más y más y más institutos a la coordinadora. Eran delegados electos por los estudiantes. Yolanda era delegada del primer curso de electrónica del FP de Vallecas. Entonces, cada vez más y más y más. Y una política de confluir y confluir con los trabajadores. Entonces, el asesinato, la intervención para matar a Yolanda tenía que ver con desmontar eso, con sembrar el terror, con liquidar la organización estudiantil. No solo la matan como la mataron a Yolanda. Por ejemplo, yo dos sobrinos míos, mi hermano, que ya murió, era mucho más mayor que yo, dos sobrinos míos entraron a militar al PST siendo muy críos. Y mi hermano, que era comunista, un dirigente comunista, recuerdo un día a decirme: nunca me he metido contigo y aquí te ha ganado para tu partido a mis hijos y no sé qué, pero sí te voy a pedir un favor, déjalos porque son los únicos hijos que tengo. Porque a los chavales les llegaba a casa papeles con las esvásticas diciendo: Yolanda ha sido la primera, la vas a ir tú. Y eso llegaba a casa. Entonces, esa barbaridad sembró el terror y desmontó el movimiento. O sea, en un sentido lo lograron. Hubo una huelga enorme de respuesta al asesinato de Yolanda, pero el movimiento estudiantil languideció, ¿no? Bueno, yo creo que lo que antes decía Carlos es así, es decir, de aquella experiencia se puede decir que la transición ni fue pacífica, ni fue democrática, y casi no llega ni a transición. O sea, porque la esencia del régimen prevaleció. Hoy todavía hay gente que se echa las manos a la cabeza con las intervenciones del Poder Judicial en la vida política. Bueno, hermano, pero son los jueces que dejasteis. Son los hijos de los que dejasteis. Es así. O de barbaridades de la policía. Bueno, si aquí nadie pagó. Por ejemplo, los militares, los de la UMD, los que querían seguir el camino de los portugueses, esa gente nunca más volvió a pisar un cuartel. Hubo amnistía en el 77, pero a ellos los excluyeron. Les reconocieron años después la incorporación al ejército a efectos de salarios, pero nunca más pisaron un cuartel.
no pudieron volver ni al escalafón militar ni a ejercerlo. Es decir, eso es parte del fraude de lo que ha sido la transición, ¿no? Ya no hablemos de los jueces machistas, de todas esas cosas, porque son un infierno, ¿no? Bueno, ni hablemos de ser un país donde la gente que murió en las cunetas se quedó. Es decir, ni tan siquiera eso se puede... Bueno, yo creo que ese es el tema. Y antes también decía Carlos el problema de que se dice, no, es que los jóvenes ahora, parece mentira con todo lo que pasó, los jóvenes ahora se hacen de extrema derecha. Bueno, yo no soy de ciencia, me cuesta ser de letras, pero de ciencia no, ya estoy perdido. Pero hasta los que dan ese dato con afán, dicen el 25% de los jóvenes simpatizan con la extrema derecha. Hostia, si el otro 75% no, que yo sepa, ¿no? Entonces, el problema es que aquí entre la realidad y la percepción de la realidad se está construyendo un discurso. De que no solamente de que denigra a la juventud, sino que además ustedes sientan a nivel ideológico una sensación de terror. Entonces, 75, mientras no cambie la vida, 75 mucho más que 25. O sea, no lo van a tener que reconocer. Pero el problema político es peor aún, porque ¿por qué no se tiene conciencia de todo lo que fue el franquismo y de todo lo que significó eso? ¿Por qué todo eso se olvidó? Yo antes contaba la anécdota del entierro de los abogados. Cuando se legaliza el Partido Comunista en el mes de abril, la famosa Semana Santa, y aparece un comunicado, lo tengo por aquí, 168 votos a favor, el Comité Central del partido acepta la bandera y que la bandera española esté en todos los actos. Yo recuerdo que teníamos reunión de la agrupación de mi barrio, entonces yo llegué indignado, tenía una bronca, una calentura, y entonces solté allí una arenga, porque yo soy hijo de comunistas, y mi padre se comió la cárcel. Y mi madre, cuando decían antes en el saludo, era de esas que llevaba la ropa a la cárcel y cuidaban de los chicos que se quedaban, porque muchas veces era el padre y la madre los que acababan en Chirona. Bueno, yo llegué indignado, decir, pero ¿cómo es posible que esa bandera, que la bandera de los dictadores, de la guerra, sea indignado? No lo entendía. Digo, y si no, y ahí fue una de las cagadas de mi vida, porque se me ocurrió decir, y si no, pregúntenles a los más mayores. Y salieron todos los demás mayores diciendo, ¿tú qué quieres? ¿Otra guerra? Y entonces yo ahí me quedé ya ojiplático, digo, estamos jodidos. O sea, y uno con más nivel, uno de los dirigentes comunistas, me dije, mira, compañero, desde el año 56 nuestro partido ha votado la reconciliación nacional. Y tú te estás olvidando. Entonces, a nosotros y a miles y millones de personas no les convenció de las bondades del franquismo, ni Fraga Iribarne, ni Martín Villa, ni toda esa tropa. Fueron los dirigentes del Partido Comunista y del Partido Socialista los que les dijeron que había que olvidar y perdonar, que en eso consistía la reconciliación nacional. Entonces, cuando se habla de la memoria, hay dos cosas. Una, las que con todo el derecho del mundo y seguiremos apoyando, siguen buscando a los suyos por las cunetas y siguen intentando procesar a los poquitos canallas que quedan vivos como Martín Villa. Pero hay otra cosa que hay que recordar, es que aquí hay responsables de ese olvido. Y hay responsables de que haya muchos chavales que son de extrema derecha por ignorancia, la ignorancia que inculcasteis los que teníais la obligación de que no se olvidara. Entonces yo creo que estas cosas también son parte del aprendizaje. Bueno, finalmente termino, porque si no... yo quería decir, empecé antes al principio diciendo que entre los amigos de Yolanda, los padres que ya han fallecido, los dos, Lidia y Eugenio, los dos hermanos que le quedan, y compañeros que fuimos del partido, hemos siempre procurado recordar su figura, su memoria, ¿no? Pero entre nosotros, como cada uno siguió un curso en la vida, ha habido nuestras polémicas, ¿no? Porque hay quien opinaba que si Yolanda viviera estaría, yo qué sé, Podemos, estaría en no sé dónde, cada uno la ha adjudicado a
a Yolanda al sitio donde está. Por ejemplo, hasta el Partido Socialista de Madrid hizo a principios de este año su congreso y mencionó como una de las presidencias de honor a Yolanda González porque era una socialista. Detrás de esa iniciativa había gente que había sido del PST, por eso salió. Bueno, yo siempre les dije lo mismo. Cuando uno quiere recordar a los suyos, los tiene que respetar como eran. Y Yolanda ni era una demócrata en general, ni una socialdemócrata, ni... Ella no pudo decidir. Lo que hoy sería Yolanda es un derecho que le negaron. Y no vamos a ser nosotros los que decidamos dar por bueno la canallada que otros hicieron no dejándola decidir. Hoy Yolanda hubiera sido lo que le hubiera dado la gana ser. Ojalá fuera así. Pero lo que era cuando la asesinaron sí sabemos lo que era. Era una militante revolucionaria, internacionalista, militante trotskista. Todo eso ya lo condensaba en las dos tareas con las que murió. Una, la construcción de un partido revolucionario para la revolución socialista mundial. Y dos, el impulso de la autoorganización de los estudiantes y de la clase obrera. Porque desde el punto de vista de cambiar el mundo, tiene que ser nuestras dos estrategias clave. Y es el legado con el que nos quedamos. Hoy el mundo está muy jodido. Tenemos más guerras que nunca. Están destruyendo el planeta. Cada vez los regímenes bonapartistas afloran por más sitios. Los Trump y compañía. Pero también es verdad que hay otra parte de la realidad, que son las revueltas de las que hablaba Carlos antes, que es la lucha. Y en ese terreno es donde hay que hacerse fuertes. Y el mejor homenaje, que creo que es el que le estáis brindando, es que podamos seguir construyendo, y espero que juntos, un partido revolucionario, una internacional revolucionaria, y aumentando y potenciando la autoorganización de la lucha obrera y de la juventud. Muchísimas gracias. Sí, a ver quién habla ahora. A ver, ¿se oye bien? No, lo primero, pues muchísimas gracias por venir, que sé que encima os habéis pegado un viaje un poco express. Muchas gracias también por venir a todo el mundo y que después pues nos quedemos comentando, bueno, inaugurando también una placa en homenaje a Yolanda González y un mural también que tenemos aquí fuera. Pero eso, después de las gracias por venir, yo un poco venía pensando una cosa, que me voy a alargar aquí un minuto más si se me permite. Creo que cuando te preparas para un acto así acojona un poco, porque es un diálogo entre generaciones de algo que la juventud que estamos aquí pues no hemos vivido directamente, y cuando quieres pensar si era la posibilidad de algo más, desatar los candados, romper el consenso, pelearlo todo, quieres tener mucho cuidado de no hacerlo con el dedito levantado, sino con humildad y todo lo contrario. Y hoy pensaba siempre en algo, en una lección familiar muy fuerte que nos pasaron una y otra vez, que era no te des saber, tragar, y por parte de una generación que eran jóvenes en la transición que le dijeron tragar con lo que sea, que no vuelvan a hacer una guerra. Y eso lo oí un montón de veces en toda la familia materna, que como la de Choli viene del Bajo Aragón, que es una zona donde vivieron de niños estos abuelos una revolución, una colectivización, una contrarrevolución para restaurar todo por el gobierno de la República y con el PC a la cabeza, una represión franquista que devastó toda la zona, de migración a las ciudades, y en este caso también que se muriera un hijo en el servicio militar, porque para una panda de militares franquistas la vida de los hijos de trabajadores no valía una mierda. Entonces, cuando nos cuentan todo esto y nos dicen no te des saber, ¿qué quieren que suceda? Cuando nos cuentan todo esto y oímos hablar que si quieren que vuelva el servicio militar en Francia, en Alemania, y el gobierno se va a gastar 60.000 millones en armarse hasta los dientes para mandarnos a matar con nuestros hermanos de clase de otros países, ni hubo silencio entonces, ni va a haber silencio ahora. Claro que miramos a la transición para pensar las luchas de hoy en día. Y aún así, para millones de personas a las que el franquismo trató de educar en no meterse en política, que decía Franco,
no les quedó otra que romper la pasividad del día a día, porque en momentos así la vida normal no puede seguir adelante y es mejor que toda esa energía se desate con estrategias, con direcciones, con organizaciones, que es lo que hemos venido a pensar aquí. ¿Qué dirección tomaría aquello? Y decimos eso porque no es un destino predestinado de antemano, sino que en ese momento estaba en disputa la línea por recomponer o una tradición de lucha que el franquismo trató de eliminar, o una tradición de miedo y de conformismo que trató de inculcar bien fuerte. Y esa pelea por la salida de la dictadura, cómo se salía, quién la dirigía, quién marca la manera de pensar de las clases trabajadoras, estaba abierta. No es un destino escrito, sino que depende de los resultados de la lucha de clases, de sus direcciones y de sus herramientas políticas. Y creo que hay que pararse también a veces con humildad a pensar en qué suponía venir de una dictadura de clase. De jornadas de trabajo enormes, más de un tercio de la población trabajadora cuando muere Franco tiene jornadas de 12 horas o así. O sea, de fascistas al servicio del Estado asesinando impunemente, miles de personas en prisión, tortura, asesinatos policiales, impunidad, instituciones carcelarias. O sea, en Zaragoza queremos recordar también casos como el de Vicente Basanta, que es un trabajador asesinado en las tapias de Alumalsa cuando está haciendo una pintada por parte de la policía armada. Queremos recordar también a Luisa Carrasco, que era una trabajadora de 14 años, porque con 14 años se podía trabajar y organizarse mucha gente, que fue atropellada en un piquete de huelga en Valdefierro ya en el 78, y que todo esto sigue quedando en la impunidad. Fue en la huelga de Yuma. Recordamos estos casos y queremos que la juventud que se organiza hoy en día también lo conozca. Porque en estos diálogos de generaciones siempre crecemos. Bueno, hace poquito varias personas de aquí nos fuimos a Euskal Herria un viaje y me quedo con dos cosas que nos dijeron. Una, nos dijeron, aquí conocemos a Yolanda, era de aquí y sabemos lo que supone porque una represión así duró más tiempo. Y dos, nos dijeron, qué curioso que unos jóvenes veáis en la transición, aparte de una época de represión dura, la posibilidad de algo más. Sobre estas dos ideas me quiero tener. Sobre la primera, sí, la represión al estilo de la transición no acaba en la transición, porque de esos barros vienen también los lodos de los asesinatos policiales en luchas obreras contra la reconversión industrial, como es Euskalduna en el 84, los astilleros en Bilbao, como es Reinos en el 87, donde hay asesinatos policiales, porque eran trabajadores que ya en los 80, con los pactos de la Moncloa firmados, se lanzaron a pelear contra todo el desmantelamiento de la industria donde se habían hecho generaciones obreras y también de militantes, porque los pactos por arriba iban a desmantelar eso y hacer que la juventud se comiera un paro de más del 40%. Porque también vemos como ese ADN represivo del régimen sigue después de la transición, en la creación de los GAL, en miles de casos de tortura impunes, en los comisarios que después de torturar ascienden de rango. Y no hace falta retorcer 50 años, hace falta mirar también hoy en día qué es lo que hace este régimen en las fronteras siendo responsable de masacres, qué es lo que hacen los CIES o qué es lo que hace vendiendo armas a Israel. Esto es una democracia capitalista modélica, con todo atado y bien atado, pero es que una izquierda que respete todo esto está atada y bien atada. Bueno, no lo respetamos, no somos esa izquierda y queremos construir otra izquierda que no respete este régimen heredero del franquismo. No nos vale una izquierda que se esfuerce por hacer de este sistema algo natural. ¿Cómo vamos a naturalizar eso? Eso es pelear por decir que no se puede hacer otra cosa. Y cuentan con un arma, que era quienes decían hace 50 años que no se podía hacer otra cosa, como esa famosa tesis de la correlación de debilidades de que, como decía el PC, el movimiento obrero no podía dar más de sí, como decían también desde el PSOE y como que le querían transmitir a comisiones el UGT, haceros convencer de que esto no puede dar más de sí, de que hay que aceptar, de que de otra manera hay que tragar con lo que sea. Bueno, reproducir la correlación de debilidades no sale gratis, ni entonces ni hoy en día, porque es gasolina para que el descontento lo recoja la extrema derecha. Que hoy, además, esa extrema derecha es el pack ideológico del rearme, del genocidio, de la ofensiva antimigrante y de sus planes de guerra imperialista. Y acordamos que sí, la represión en la transición fue brutal, pero como contaba además también Parras, sobre todo a partir de un momento fue meticulosamente dirigida hacia quien podía estorbar ese consenso, hacia quien podía cuestionar un acuerdo para cambiar de chaqueta a unos cuantos franquistas y hacia quien pudiera cuestionar que la patronal nos hiciera pagar sus crisis como la crisis en los 70 que se desata.
y también para tratar de impedir que la clase trabajadora y distintos sectores en lucha se unieran, hicieran su propia política, con sus propios métodos, con sus propias experiencias y herramientas, para poder pasar, como decíamos, en los 80 un plan neoliberal, que lo pasó el PSOE y Felipe González también, siguiendo con lo que había empezado Suárez, porque esos planes los franquistas no te lo habrían podido pasar igual, y menos aún con un movimiento obrero que fuera soberano desde abajo. Se sirvieron de la represión, sí, pero también de la colaboración, de direcciones que firmaron el Pacto de la Moncloa, de las que se prestaron a pactar con los antiguos franquistas y a repetir una y otra vez sobre hechos consumados que no se podía hacer nada mejor. Bueno, esa correlación de debilidades que nos hablan no está dada de antemano, se construye o se destruye, y más en un momento tan amplio, donde estaba todo tan abierto y había tantas luchas como ese momento. Y como se vio, por ejemplo, en la caída de afiliados del PC después de firmar los pactos de la Moncloa, si se construye o se destruye esa debilidad. No estaba predefinido si se podía romper o no con la burguesía franquista, ni cómo sería esa ruptura. Había sectores que estaban abiertos a hacer una experiencia con demandas como el salario, o la jornada, la propia seguridad en el trabajo, que era una cosa criminal, pero también a pensar demandas más políticas, más sociales. Lo vemos en las huelgas del Roca, lo vemos en las huelgas de Vitoria, todas estas experiencias que tanto miedo le dan y que queremos rescatar hoy en día, en huelgas como las de la construcción o el metal aquí en Zaragoza, en sectores dispuestos a tomar como propias las luchas de más sectores, como las huelgas de solidaridad que hubo en Navarra o en Euskadi, dispuestos a hacer política de abajo y que no te hicieran el paso por arriba. Y esa es la segunda idea en la que me quería detener, que decía: la clase trabajadora de Portugal, que llevó adelante una revolución, desviada luego hacia una contrarrevolución democrática burguesa, que llevó adelante consejos de autoorganización, de inquilinos, de trabajadores, no estaba hecha de una pasta distinta de la que venía la clase trabajadora española, que estaba recomponiéndose, rejuveneciéndose, como decía Parras. Es que había varios futuros abiertos. Ojo, podía ir peor. Había una hipótesis Arias Navarro, de que todo siguiera, eso sí que era todo bien atado, de que siguiera igual un sector de la dictadura que era una continuidad ya aún mayor. Vale, eso no lo podía imponer. ¿Cómo le vas a imponer eso? Y hubo un intento de golpe con Tejero, pero ¿cómo le vas a imponer eso? Una continuidad del franquismo sin filtros a los trabajadores de Vitoria del 76. A ver qué te dicen. A los de la construcción o el metal de Zaragoza en lucha, también el 76, 77, a las trabajadoras de las batas rojas de Tarragona, a las miles de mujeres que pelean por libertades negadas hasta lo más elemental, a quienes sufrían la ley de peligrosidad social, que era la diversidad sexual, era el pueblo gitano. No van a tragar con lo que sea. Ve a imponerles esos pactos a los franquistas, a ver qué sucede. Había todo un sector enorme que no iba a tragar con eso, pero que además tenía una herramienta muy poderosa, que creo que es una de las lecciones que podemos sacar hoy en día: la autoorganización. La idea de la coordinación desde abajo de las luchas, uniendo a los sectores más avanzados y en lucha con aquellos que están al lado y pueden contagiarse de ese espíritu y pelear en común, como se veía, creo que muy bien en el ejemplo que ponías del caso de Vitoria. Porque además las asambleas, las coordinadoras de trabajadores de universidad, de medias, de FP, no te van a firmar los pactos por arriba, la monarquía, la caída del salario real ante la inflación que trataron de imponer, o el paro juvenil que vendría en los 80. Por eso dirigen la represión hacia los sectores que puedan estorbar en ese camino, hacia quienes quieran impulsar una política independiente, quienes quieran organizar por abajo lo que tratan de dividir por arriba, con la clase trabajadora entre sí, con el resto de luchas del momento, y además quienes quieran hacer organizaciones para poder pelear por todo ello, porque hace falta organizaciones y herramientas políticas de la clase trabajadora para llevar adelante esas políticas. Hacia ahí dirigieron la represión, y aunque le pese, estas ideas las queremos rescatar hoy. Hacemos jornadas como estas porque no queremos partir desde cero. Queremos conocer estas luchas donde se probaron en ocasiones los mejores elementos de entrega, de creatividad, de combatividad de una clase trabajadora que podría abrir múltiples salidas, y que Portugal también era una prueba de ello. Y porque también decimos que aunque nos quieran meter por todas partes la versión oficial, porque este año está siendo bastante sembrado, no nos vale su atado y bien atado, no nos valen sus pactos de silencio, no nos valen sus acuerdos con los franquistas, ni su democracia para ricos, ni entonces ni hoy en día, y queremos pelear por decidirlo todo. Y hoy en día, pues pese a lo que le pese a los herederos del franquismo, sí,
queremos meternos en política y hacerlo con las armas de la lucha de clases en el centro, con las mejores tradiciones de autoorganización, de independencia de clase y de construcción de organizaciones revolucionarias, que nos dieron quienes en la transición se atrevieron a pelear porque no quedase todo atado y bien atado. Y para que no nos digan, y esto lo veo con la juventud todos los días en clase además, que convenzan a la juventud que si con Franco se vivía mejor, que en cuanto rasca se cae enseguida. Hay una juventud enorme, muy joven incluso, que sí, le han llegado eso que si con Franco podías dejar la puerta de casa abierta. Ese tipo de contenidos llegan y que te dicen que, claro, que han pensado, que han hablado con sus padres, que han hablado con el otro, y les acaba cayendo como una amenaza total. Son las mismas que les llega un mensaje racista, luego hacen huelga de estudiantes por Palestina, luego sus amigos también pelean juntos igual, contra que uno diga cosas machistas, y la conciencia cambia y está abierta. ¿Cómo no iba a estarlo en medio de 6 millones de huelguistas en el 79 también? Para que no nos digan que con Franco se vivía mejor, sí, la patronal sí, claro. O que nos digan que a este sistema solo se le pueden hacer rupturas democráticas, que tienen, bueno, mucho de pacto y poco de ruptura, en este caso de la ruptura pactada, que nos digan que no hay que desarrollar la autoorganización, que no haría falta, que nos digan que no hay que tener política para unir a la clase trabajadora. Bueno, para nuestra generación, el consenso que queremos romper hoy es un consenso donde, nada, en la normalidad puede haber un genocidio, que millones de personas lo vean en la pantalla y que la vida sigue igual. Y igual de descartable la vida para millones de personas, parece ser. Una normalidad en la que se ahogan miles de personas en el mar huyendo del imperialismo y se convierten en una cifra. Eso es el régimen. O sea, repetir recetas que confíen en reformar el capitalismo, como las que fueron la pata izquierda de este consenso hace 50 años, significa normalizar esto. Y nos negamos. Con lo mismo que se negaron también hace 50 años una juventud revolucionaria que peleó hoy en día. Y queremos romper ese consenso hoy, pero para eso retomo esta última idea que comentabas, que es construir herramientas políticas independientes de los capitalistas, un partido revolucionario en nuestro caso. Hablamos de hacerlo en colectivo, hablamos de hacerlo en internacional y con las aportaciones y tradiciones de quienes lleváis décadas poniendo el cuerpo y dedicando esfuerzos y vidas a romper los candados que siguen hoy en día. Hacerlo pues con nuestras características también, sumándonos con una nueva página, con nuestras tareas, aportando fuerzas e ideas pues a una inteligencia colectiva para tratar de cambiar el mundo de base. Y por eso animamos a organizarse, a recuperar un legado y a empezar, bueno, sobre los hombros de jóvenes y no tan jóvenes que lucharon. Esto para la CRT, como decía, toma la forma de aportar a la construcción de un partido internacional de la revolución socialista. Y para nuestra generación también, y sobre todo pues a la gente más joven que quiero que escuche, pregunte y piense en organizarse también, hay una idea, una frase estos días de la lucha en Italia por Palestina, que dice: queríamos liberar Palestina y Palestina nos liberó. Bueno, suscribo 100% estas palabras sobre Palestina y sobre desbaratar los planes de los capitalistas de repartirse el mundo y nuestras vidas como si fueran ganancias, porque así nos ven. Organizar nuestra vida para pelear colectivamente por un mundo libre de explotación, de guerra, de imperialismo, de opresión, me parece hoy el mayor acto de libertad individual que podemos hacer. Y lo fue también para jóvenes como Yolanda, a quienes les arrebataron la posibilidad de hacerlo en plena juventud. Ahora queremos inaugurar, que lo tenemos ahí, una placa en homenaje, y queremos retomar ese testigo de una generación combativa y construirla hoy, porque el mejor homenaje, como decíamos, es continuar la lucha, y que su recuerdo no sea parte del pasado, sino del presente y del futuro por el que peleamos.